Me senté en el suelo de la cocina. Las lágrimas bajaban por mi cara y se mezclaban con el café que se había derramado en la camiseta. La taza, hecha añicos en el suelo, parecía un reflejo de mi vida en ese momento. El café se había enfriado y su olor amargo llenaba la habitación, igual que la amargura que sentía en el pecho. Me llamo Mateo, y mi obstáculo no era una enfermedad o la pobreza. Era algo que me había acompañado toda mi vida, incluso en los momentos más felices. Mi obstáculo era mi miedo. El miedo a no ser suficiente, el miedo a decepcionar, el miedo a perder. Me había hecho un experto en vivir con un nudo en el estómago, un nudo que se apretaba con cada decisión que tenía que tomar, con cada paso que me obligaban a dar. La sombra que me seguía. Mi miedo siempre se había manifestado de la misma forma. Un susurro constante que me decía que no era lo bastante bueno. Un susurro que me impedía aplicar a ese trabajo de mis sueños, me impedía decirle a la chica que me gustaba lo que sentía por ella. Y lo más importante, me impedía confiar en mí mismo. Se había vuelto tan pesado que mi vida se había convertido en una serie de «lo siento» y «lo intentaré la próxima vez». Era una cárcel que había construido yo mismo, una cárcel que me mantenía a salvo del fracaso, pero también me mantenía lejos de la felicidad. El punto de inflexión llegó cuando me despidieron de mi trabajo. No fue por incompetencia. El jefe me dijo que me faltaba iniciativa. Fue un golpe duro, pero también fue el detonante que me hizo ver la verdad. El miedo me había paralizado tanto que ni siquiera podía hacer mi trabajo de manera efectiva. Me quedé en casa durante semanas, sumido en una profunda depresión. El teléfono sonaba, pero no lo cogía. Mis amigos me escribían, pero no les respondía. Me sentía tan avergonzado, tan fracasado. El miedo se había convertido en mi amo, y yo en su esclavo. El abismo de la desesperación. Una tarde, en el punto más bajo de mi vida, me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Mis ojos estaban rojos e hinchados, mi cara demacrada. Me di cuenta de que no me reconocía. ¿Quién era esa persona? ¿Un fantasma de lo que fui? La desesperación me abrumó y me eché a llorar. Fue un llanto diferente, no de tristeza, sino de rabia. Rabia contra mí mismo, por haberme permitido caer tan bajo. Rabia contra el miedo, por haberme robado la vida. Y en ese momento, en medio de la tormenta, tomé una decisión. No podía seguir así. Tenía que luchar. Empecé con pequeños pasos. Salí a caminar por el parque. Al principio, mi corazón latía a 1000 por hora y mis manos temblaban, pero seguí adelante. Luego, me inscribí en una clase de fotografía, un sueño que había pospuesto por miedo a no ser lo suficientemente bueno. Mis primeras fotos eran malas y me sentí tentado a rendirme, pero recordé mi rabia, mi desesperación. Me dije a mí mismo que no iba a dejar que el miedo ganara de nuevo. La vida no es vencer, es levantarse. Aprendí que la superación personal no es un sprint, es una maratón. Había días en los que el miedo volvía con fuerza, días en los que me sentía tan vulnerable que quería esconderme de nuevo. Pero aprendí a enfrentarlo. En lugar de huir, lo miraba a los ojos y le decía: «No me vas a vencer». También busqué ayuda. Hablé con un terapeuta que me ayudó a entender por qué sentía lo que sentía, por qué el miedo había echado raíces tan profundas. La vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana. Todavía tengo momentos de duda, momentos en los que me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Pero ya no dejo que el miedo me paralice. Ahora me atrevo a fracasar. A veces, mis fotos no son perfectas, y a veces, mis palabras no son las que esperaba. Pero en cada intento, en cada fracaso, aprendo algo nuevo. Hoy, un año después, me miro de nuevo en el espejo.
Mi cara sigue siendo la misma, pero mis ojos han cambiado. Ya no hay tristeza, solo una chispa de esperanza y valentía. Sigo siendo Mateo, pero ahora soy un Mateo que ya no tiene miedo. Soy un Mateo que se atreve a vivir, a fracasar, a caer y a levantarse. A veces la vida no se trata de vencer, sino de aprender a levantarse.